Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del nervio glosofaringeo, siendo el noveno par craneal. Y pues, obviamente, continuación de los videos que hemos estado subiendo de los pares craneales, de los nervios craneales. El nervio glosofaringeo, si bien no dice su nombre, ¿no? Gloso haciendo referencia a la lengua y pues, faringeo, pues a la faringe, ¿verdad? Y que justamente así es un nervio encargado de llevar más bien es un nervio de naturaleza motora, por lo tanto va a tener estas eferencias motoras y estas aferencias sensitivas. ¿A qué zonas? Pues casi exclusivamente a lo que sería la orofaringe, y parte de la nasofaringe y pues, lo que sería la lengua, principalmente en la raíz de la lengua, en su tercio posterior. Hablaremos de su origen real, aparente, todos los núcleos que involucran este nervio, el trayecto, relaciones, como lo hemos estado viendo en otros nervios, y por último, la distribución. Los ramos colaterales, los ramos comunicantes, los ramos terminales, todo lo vamos a abordar. Muy bien, entonces pues vamos a hablar acerca del origen real. ¿En dónde encontramos los núcleos que conformarían el nervio glosofaringeo? Pues si bien hay que tener en cuenta que al ser un nervio mixto, va a tener núcleos sensitivos, núcleos motores, pero también es un nervio que lleva información parasimpática, por lo tanto también vamos a incluir un núcleo vegetativo o parasimpático. ¿Cuáles serían estos núcleos? Pues bueno, estos los encontramos a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del complejo olivar inferior, justamente por detrás de la oliva inferior. El núcleo sensitivo se corresponde a algo que denominamos núcleo solitario. A este núcleo solitario no va a ser un núcleo exclusivo del glosofaringeo, sino va a estar compartido por diferentes nervios, como ya lo hemos visto con el facial. También el vago ahí aporta fibras hacia el núcleo solitario. El núcleo solitario se encuentra rodeado por algo que se llama tracto del núcleo solitario, que realmente nada más son unas fibras que llegarían al núcleo. Esto más adelante en una diapositiva, el núcleo solitario tiene una disposición que debemos de abordar en la siguiente diapositiva, pero antes de continuar, vamos a hablar acerca del núcleo motor. El núcleo motor, aquí lo encontramos, es el núcleo ambiguo. Como lo dice su nombre, ambiguo, pues quiere decir que se puede interpretar, ¿no?, a malos entendidos, o que puede llegar a causar confusión y más o menos trata de entender, darse a entender el nombre, ya que es compartido por diferentes núcleos, así como lo puede ser por la porción craneal del nervio accesorio, siendo pues, el núcleo motor del glosofaringeo. Y vamos a ver en su trayecto qué músculo inervaría. Bien, entonces sería el núcleo solitario, el sensitivo sensorial, el núcleo motor, el núcleo ambiguo, que se encuentran estos por detrás del complejo olivar inferior, lateralmente el solitario y el ambiguo medialmente, que en la imagen de arriba aquí los podemos ver, aquí estaría el núcleo ambiguo y acá estaría en blanco el núcleo del tracto solitario y rodeándolo estaría el tracto solitario. Muy bien. Este nervio de aquí se corresponde al vago, no es el glosofaringeo, para que no se confundan. Nada más que en este corte que presentaba el atlas, pues sí se alcanzaban a apreciar el núcleo ambiguo y el núcleo solitario. El núcleo parasimpático vegetativo sería el núcleo salival inferior, que justamente ya describimos el superior en el nervio facial. En cambio, el núcleo salival inferior, que pues vaya, estaría justamente por debajo del salival superior. Aquí si hacemos lo seleccionamos, o bueno, lo señalamos. Arriba este sería el salival superior y aquí abajito sería el salival inferior. El núcleo salival inferior, pues vaya, las fibras que nacen de ahí están destinadas a inervar parasimpáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a estimular la secreción de la glándula parótida. Entonces serían estos núcleos los que estarían formando en conjunto el nervio glosofaringeo, todas estas fibras.
Pero yo les dije que íbamos a hablar un poco más del núcleo solitario. El núcleo solitario pues es una columna que se distribuye en el bulbo raquídeo. Igualmente aquí podemos apreciar, vean como el núcleo ambiguo presenta estas, comparte tanto con el glosofaringio, con el accesorio, y el que a lo mejor tiene un poquito más de descripción, pues es el núcleo solitario, que es este de aquí, este negro. El núcleo del tracto solitario, siendo el núcleo sensitivo y sensorial. Muy bien. Entonces aquí ya quitamos todas las fibras y nos enfocamos solo en el núcleo del tracto solitario. Este núcleo, si bien se ha dividido en 8 porciones, pero funcionalmente le podemos describir 4 regiones. Si bien en su trayecto de inferior a superior podemos dividirlo en 3 segmentos: el segmento superior, el segmento medial y el segmento inferior, ¿ok? O intermedio, segmento intermedio. El segmento superior se corresponde a lo que denominamos núcleo gustativo, que ya lo checamos en el nervio facial. Ven aquí, si seguimos esta fibra, encontramos el ganglio geniculado, que pues, forma parte del séptimo par craneal, que pues llegan aquí las fibras procedentes de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces sería el núcleo gustativo. Pero también, ¿qué pasaría con el tercio posterior? Pues aquí estaría llegando las fibras procedentes del glosofaringio. Aquí estaría, ¿no?, la porción gustativa. Llegarían al núcleo gustativo. En la región intermedia encontramos 2 zonas. Una región media lateral, que sería esta de aquí, que se le conoce como el núcleo respiratorio dorsal, en el cual pues va a estar llegando aferencias, en este caso pues aferencias procedentes de los órganos quimiorreceptores para modular la respiración, dependiendo de las cantidades de dióxido de carbono que hay en la sangre. Y en la región media medial, que se le conoce como el núcleo baroreceptor, que en el cual estarían llegando pues las aferencias de los baroreceptores que encontramos en el seno carotidio o en el arco o el callado de la aorta. Estarían llegando ahí igualmente pues para la modulación o para percibir estas respuestas reflejas. Y ya la parte más inferior se le denomina núcleo comisural. ¿Por qué comisural? Porque nace en la línea media, al igual que el núcleo del tracto solitario contralateral. Si me regreso aquí en la imagen, pues vean cómo en la línea media se origina teniendo pues relación con el del lado contrario. Por eso se le denomina núcleo comisural. A este núcleo llegan las fibras principalmente procedentes del vago. Y de las fibras del vago, pues serían las fibras sensitivas viscerales. Todo lo de los órganos, pues llegaría a esta zona. Entonces, así más o menos se describiría el núcleo del tracto solitario. Muy bien. Ya que entendimos estos núcleos, pues vamos a pasar a lo que sería el origen aparente. El origen aparente lo encontramos en el surco retroolivar. Y recuerden, de los nervios que salen del surco retroolivar sería glosofaringio, el más superior, después sigue el vago y después pues el accesorio, ¿no? Serían esos 3. Ya que en el surco preolivar estaría el hipogloso. Pero bueno, el que nos importa es este de aquí, el glosofaringio, que a través de 5 o 6 filetes nerviosos confluyen para formar pues propiamente el nervio. ¿Cuál sería el trayecto de este nervio? Pues es muy sencillo, se dirige hacia anterior y lateralmente para salir por el foramen yugular o foramen rasgado posterior. A partir de ahí el nervio toma una posición vertical y se localiza en algo que se le denomina en el espacio retroestilio, que forma parte de la zona laterofaringea. Entonces, a partir de aquí, toma como músculo satélite el músculo estilogloso, lo dicen los libros, que sería su músculo satélite. Pasa a la región paratonsilar, que quiere decir a los lados de las tónsilas palatinas, para llegar finalmente a la raíz de la lengua,
o al tercio posterior de la lengua y la mucosa asociada, y es ahí donde se distribuiría todos sus ramos terminales. Así de sencillo es su trayecto, pero en su trayecto pues obviamente va a dar ramos colaterales, comunicantes y pues su terminal. Muy bien. Igualmente en su trayecto podemos describir la presencia de dos ganglios. Ven, aquí tendríamos al nervio facial, aquí al glosofaringio y aquí al vago. Encontraríamos dos ganglios. El ganglio superior, su epónimo se le conoce como ganglio de Ehrenreiter. Este ganglio se encuentra dentro de la cavidad craneana. Y por debajo de este pues encontraríamos al ganglio inferior, conocido también como ganglio de Andersch. Este ganglio se encuentra a nivel del foramen yugular o inclusive en el espacio retroestilio, fuera de la cavidad craneana, que en ocasiones ambos ganglios pueden estar fusionados. En estos ganglios vamos a encontrar neuronas monopolares o pseudo-unipolares, que aquí, pues vaya, van a estar llevando las aferencias hacia los respectivos núcleos sensitivos o sensoriales. Muy bien. Antes de pasar a la distribución de todos los ramos que da, hay que mencionar un poco de las relaciones. Y si bien la primera relación que encontramos pues es a nivel intracraneal. A nivel intracraneal, el nervio glosofaringio sale en conjunto con el vago, con el accesorio. Inclusive esos tres nervios forman o van en conjunto, van envueltos, perdón, de pia madre, porque pues vaya, si salen del mismo surco retroolivar y se dirigen hacia el foramen yugular, pues van ahí como hermanos. Entonces esos tres nervios salen por ahí, rodeados de una vaina de pia madre. Ya una vez que sale del foramen yugular, pues vamos a tener su otra relación, que sería a nivel del foramen yugular. Aquí el nervio glosofaringio se encuentra justamente en el borde posterior de la porción petrosa del temporal. Esto sería hueso occipital, esto sería hueso temporal. Entonces estaría en el borde posterior, perdón. Y que este a su vez se encuentra separado de los otros dos nervios a través de algo que denominamos ligamento yugular. Entonces se encuentra, por decirlo así, por afuera de este espacio formado por el ligamento yugular, y por lo tanto se encuentra individualizado a nivel del foramen yugular. Este ligamento, pues también recordar que es cruzado por esta estructura venosa, que sería el seno petroso inferior, que en la imagen de la derecha aquí podemos ver el nervio glosofaringio, independiente al vago y al accesorio, y por debajo del ligamento, recuerden, la imagen de la izquierda es una vista superior, la imagen de la derecha es una vista inferior. Entonces el seno petroso inferior pasa por debajo del ligamento yugular y por detrás del nervio glosofaringio. La siguiente relación pues la encontramos en el espacio laterofaringio, que me van a decir, pues en esta imagen pues no comprendo muy bien cuál es el espacio laterofaringio. Pues bueno, en la siguiente imagen aquí se aprecia mejor. Aquí encontraríamos la faringe rodeada por su respectiva fascia, y lateral a la faringe, como lo dice su nombre, es el espacio laterofaringio, que se puede dividir en tres zonas diferenciadas. Si tomamos como punto de referencia la apófisis estiloides, hacia el lateral encontraríamos la celda parotidia, hacia adelante algo que se le denomina espacio preestilio, que quiere decir esto, por delante de la apófisis estiloides, y por detrás de la misma, pues el espacio retroestilio. Entonces, pues recuerden, el foramen yugular se encuentra por detrás de la apófisis estiloides, por lo tanto el nervio lo vamos a encontrar justamente aquí, en el espacio retroestilio, en conjunto con el vago y el accesorio. Y obviamente pues estructuras que salen y entran por el mismo foramen yugular.
Este espacio va a estar delimitado lateralmente por la fascia parotidia, medialmente por el tabique sagital retrovisceral y anteriormente por lo que sería el diafragma estilio, que pues básicamente es el ramillete riolano. Recuerden los tres músculos: estilo faringio, estilo gloso y estilo yoideo, y dos ligamentos, estilo mandibular y estilo yoideo. Que a partir de ahí sale otra pequeña prolongación de fascia que se le conoce como la aleta estilofaringia, delimitando así la pared anterior del espacio retroestil. Aquí observen, encontramos los nervios, que sería el glosofaringio, el vago, el accesorio, el hipogloso, la arteria carótida interna y obviamente rodeando la carótida interna el plexo simpático y la vena yugular interna. Serían las estructuras que encontraríamos en el espacio retroestil. Entonces sería su relación en la zona laterofaringia. Bien, la siguiente zona en donde tiene relación es en la región paratonsilar. Recuerden, paratonsilar, pues, que está a los lados, en este caso lateral, a la tónsila palatina. Si nosotros retiráramos la tónsila palatina y la mucosa adyacente, nos encontraríamos con esto. Este amarillito que ven aquí sería el nervio glosofaringio. Bien, aquí el nervio glosofaringio se dice que se encuentra en satélite al músculo estilogloso, que sería justamente este de aquí, y que justamente ese músculo lo separa del músculo pterigoideo medial. ¿Y cómo es que lo separa? Pues bueno, aquí a lo mejor en la siguiente imagen, que creo que se me olvidó ponerla. A ver, dejen busco una. Con esta me conformo. Aquí observen el nervio glosofaringio, ubicado en el espacio retroestilio. Este sería el músculo pterigoideo medial, por lo tanto, se encuentra separándolo por a través del músculo estilogloso. Ahora sí me regreso a donde estábamos. Otra relación es que cruza la arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial, y que esta a su vez es rama de la arteria carótida externa. Ok, entonces serían sus relaciones principales en la región paratonsilar. Recuerden, esto es lateral a la mucosa, vaya. Después, pues ya encontraríamos su última distribución, que sería a nivel del dorso de la lengua y la mucosa asociada. Vean cómo una relación importante aquí es que el nervio glosofaringio penetra en un hiato formado por el músculo constrictor superior de la faringe y entre el músculo constrictor medio de la faringe. Entre estos, aquí como se ve la flechita, se forma un hiato por el cual estaría pasando el nervio glosofaringio y también el músculo estilofaringio. Pasarían por ahí. Ya después el nervio pues, se dirige hacia la zona posterior de la lengua y se distribuiría. Ok. Ya que describimos estas relaciones, pues ahora sí, pues, propiamente a la distribución de este nervio. Vamos a hablar principalmente de los ramos colaterales, y el primer ramo colateral que da el nervio glosofaringio es el nervio timpánico. Justamente al salir por el foramen yugular da un pequeño ramo, que sería el nervio timpánico, que se introduce por el conducto timpánico o conductillo timpánico y su epónimo de Jacobson. Por lo tanto, el nervio timpánico tiene el epónimo del homónimo, ¿no? Nervio timpánico de Jacobson. Que recuerden que este conducto lo encontramos entre la fosa yugular y el orificio externo de la arteria carótida interna en la porción petrosa del temporal. Con el número 12 pues sería el orificio o el conducto timpánico de Jacobson. Una vez que penetra por ese conducto, llegaría a la cavidad al oído medio. Llegaría a la caja timpánica, en el cual este nervio se distribuye en toda la cara medial de la caja timpánica, y que justamente a nivel del promontorio da estas ramificaciones, que es a lo que se le conoce como plexo timpánico.
de este plexo timpánico van a salir ramas importantes. Si nos vamos de inferior a superior, pues bueno, tendríamos, bueno, ahí es el nervio timpánico, vaya. Del plexo timpánico, que sería esto, sale el nervio carótido timpánico, que no es nada más que un ramo que conectaría el plexo simpático carotidio con el plexo timpánico. Después tendríamos un ramo tubario y me va a decir, oye, la flecha no está señalando nada. Pues si bien en la imagen no lo mencionaban, pero en los libros sí lo mencionan. Entonces, supongamos que pues, aquí nace el ramo tubario destinado a inervar pues, la trompa auditiva, ¿no? O la trompa de Eustaquio. La tuba auditiva, perdón, o la trompa de Eustaquio. Sensitivamente, de una sensibilidad general. Superior a este encontraríamos el nervio petroso menor, que si bien de estos nervios podríamos decir que tiene una relevancia, ya que este continúa, tiene otro trayecto más ahí meticuloso que lo vamos a describir. El nervio petroso menor sale por detrás del conducto músculo-tubárico hacia la cara superior de la caja timpánica y a su vez sale a la cavidad craneal, a la bóveda craneana, a través del hiato del nervio petroso menor. ¿Que cuál es ese? Pues es este de aquí. Recuerden, en la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal encontrábamos dos hiatos. Uno medial para el nervio petroso mayor, que viene del facial, y un hiato lateral, que es para el nervio petroso menor, que pues viene del glosofaringio, y que a su vez viene del plexo timpánico, ¿no? Una vez dentro de la cavidad craneana, vuelve a salir. Aquí la pregunta es, ¿por dónde va a salir de nuevo el nervio petroso menor? Pues bueno, aquí las bibliografías discrepan un poco, pero como concluyendo acerca de lo que leí, el, el nervio petroso menor puede salir ya sea por tres distintos forámenes. El primero es por el foramen oval, atendiendo a autores americanos, como lo es el libro de Gray, y que justamente en la mayoría de los casos, según es por donde sale, por el foramen oval. Cuando se presenta en el esfenoides el foramen inominado de Arnold, o foramen petroso de Arnold, por ahí estaría saliendo el nervio petroso menor. Y en dado caso de que no salga por el foramen oval o por el foramen de Arnold, estaría saliendo por la sutura que se forma por el esfenoides y la porción petrosa del temporal, la sutura petroescamosa. Perdón, esfenopetrosa, perdón, la sutura esfenopetrosa. Estaría saliendo por ahí, que si aquí hacemos un diagrama, si aquí estaría la porción petrosa del temporal, más o menos ahí por el estilo, pues estaría saliendo en esa zona de aquí. Serían las tres zonas por las que saldría el nervio petroso menor. Obviamente todo está dispuesto a variantes anatómicas. Ya una vez sale de la cavidad craneana, llega a la fosa temporal. Y a la fosa temporal, aquí vean, si siguen el puntero, llegaría el nervio petroso menor al ganglio óptico, en el cual aquí estaría haciendo sinapsis para que salgan las fibras postganglionares. Porque recuerden que, bueno, algo que me faltó mencionar, el nervio petroso menor lleva las fibras parasimpáticas, que estas provienen del núcleo salival inferior. Entonces aquí hacen sinapsis para salir como fibras postganglionares a través del nervio aurículo-temporal, que ya lo describimos en el nervio trigémino. Forma su ojal, que lo atraviesa la arteria meningia media, se dirige hacia posterior atravesando el ojal retrocondilio de Juvara, pasa por delante del conducto auditivo externo y pues, se distribuye a nivel de la zona temporal y la parótida. Es por eso
que a través del aurículo temporal llega la información parasimpática, proveniente del nervio petroso menor, proveniente del plexo timpánico, proveniente del nervio timpánico y que este a su vez pues, del nervio glosofaringio. Entonces sería toda la ruta que toma. Ok. Aquí pues, un esquema que pues, básicamente dice lo que les acabo de decir. Casi a nivel del ganglio inferior, eso me falta mencionar, a nivel del ganglio inferior del glosofaringio estaría naciendo el nervio timpánico, se distribuye en el promontorio formando el plexo timpánico, sale el nervio petroso menor, hace sinapsis en el ganglio óptico y a través del nervio auriculotemporal llega a la parótida para inervarla parasimpáticamente. El siguiente ramo colateral es un ramo motor. Si bien uno de los músculos con los que se relaciona este nervio pues es el músculo estilofaringio. Entonces, como siempre lo he dicho, si ya está ahí el músculo, pues no tiene de malo que le dé ahí una ramita. Entonces, ahí está, nervio del músculo estilofaringio, para inervarlo. Otro de los ramos colaterales, si bien es algo que una vez que llega a la zona paratonsilar y al espacio, pasando el espacio laterofaringio, este nervio se empieza a ramificar en un buen de ramitos, vaya, que es a lo que denominamos plexo faringio, que también se le unen ramas del vago y del accesorio. Entonces este plexo faringio no es exclusivo del glosofaringio, sino de los tres nervios, glosofaringio, vago y accesorio. Pero forman ahí un enmarañado que se le denomina plexo faringio. Otro ramo que encontramos son los ramos tonsilares, que se inervan a la tónsila palatina. En este caso, pues una inervación general y a la mucosa asociada. Ya por último, el último ramo colateral sería un ramo que llega a la horquilla o al punto de bifurcación de la arteria carótida común, que sería el ramo carotidio. Este ramo carotidio llega a dos zonas: a un órgano quimiorreceptor ubicado entre la arteria carótida interna y la externa, que sería el glomus o cuerpo carotídeo, un órgano quimiorreceptor que detecta pues, las concentraciones de dióxido de carbono, y otro pequeño ramo que estaría aquí, que llegaría al seno carotidio, que en el seno carotidio es esta dilatación de la arteria carótida interna que pues, permite la detección de las presiones. Por eso es un varorreceptor el seno carotidio, y el cuerpo carotidio es un quimiorreceptor. Todas esas aferencias estarían yendo por el ramo carotidio y a partir de ahí pues estarían llegando al núcleo del tracto solitario. Y si recuerdan, pues a esta zona intermedia, ¿no? Ya sea al núcleo varorreceptor o al núcleo respiratorio dorsal. Serían los ramos colaterales del nervio glosofaringio. ¿Cuál sería su ramo terminal? Pues bueno, el ramo terminal pues hace alusión a al nombre del nervio. Gloso llegaría a la lengua. Entonces llegaría a la raíz de la lengua, a su tercio posterior, para inervarla no solo generalmente, sino especialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el tercio posterior de la lengua, la sensibilidad del gusto, lo lleva el glosofaringio. Entonces, pues, se hace un enmarañado, como lo que pasaba aquí en el plexo faringio. Pero ahora se va a originar a nivel detrás de la lengua. Por eso se le denomina plexo lingual posterior, pero pues ya a partir de ahí se distribuye en el tercio posterior de la lengua y pues en la mucosa lingual asociada. Bien. ¿Cuáles serían los ramos comunicantes? Pues ya hemos descrito varios en otros videos, por ejemplo con el facial, que justamente a nivel del foramen yugular tienen este ramo comunicante, que sería el asa de Haller, su epónimo. Con el vago y el simpático se dice que pueden tener estos ramos comunicantes a nivel del espacio laterofaringio en la zona retroestílea, ya que pues como están en conjunto, el plexo carotidio, el plexo simpático carotidio interno, el nervio glosofaringio, pues, el nervio vago, pues ahí se dan ramos comunicantes. Y ya, pues
Si bien no podemos decir que es el más importante, porque todos tienen su importancia, pero este es el que otorga pues, una funcionalidad, es con un ramo comunicante con el nervio trigémino, a través del nervio aurículo-temporal, que es parte del nervio mandibular, de la tercera división del trigémino, ya que por este van las fibras parasimpáticas que provienen del nervio petroso menor. Bien, concluyendo, ¿cuáles son, las funciones del nervio glosofaringeo? Pues si hablamos de la actividad motora, pues ya dijimos, inerva al músculo estilofaringeo. En los libros mencionan que también inerva el músculo constrictor superior de la faringe. La actividad sensitiva pues asegura la sensibilidad del oído medio, plexo timpánico, trompa auditiva y la faringe, la amígdala palatina y el tercio posterior de la lengua. Sensorial, el tercio posterior de la lengua, pero la vía del gusto y la actividad vegetativa, pues vaya, la inervación parasimpática hacia la parótida. Entonces, pues hasta aquí concluimos el video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like, compartir el video. Alguna duda, comentario, corrección al video, por favor dejarlo ahí en los comentarios. Y pues sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.